Plaza Podcast. ...2024 puede convertirse en el año con más casos de violencia vicaria en España de toda la serie histórica. En concreto, tras la confirmación del crimen machista, del caso de la mujer y sus 2 hijos de Barcelona, ya son 7 los niños presuntamente asesinados por su padre en 2024 y 57 desde el año 2013, cuando se empezaron a recabar estos datos. En los 4 primeros meses de este año se habría alcanzado la misma cifra que en todo 2015, 2018 y 2021, con 7 casos. Solo se supera en 2017, cuando se registraron 8 casos de menores asesinados por violencia de género. ¿Por qué están aumentando los casos? ¿Existe o no el efecto llamada? Hoy en Plaza al Día, violencia vicaria, un aumento sin precedentes. Hablamos con Miguel Lorentes, profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. Señor Lorente, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Empecemos por abordar el concepto de violencia vicaria, que usted decía también ayer mismo que está generando cierta distorsión. Sí, lo está haciendo porque si ya de por sí es complejo y estamos viendo cómo no termina de entenderse lo que es la violencia de género a pesar de tener una ley específica sobre ella y llevar más de 20 años hablando y divulgando su concepto, concienciando a partir del mismo, etcétera, etcétera. Cuando introducimos factores como es una denominación diferente para algo que forma parte de esta violencia, pues no deja de desorientar, ¿no? Y yo lo estoy comprobando incluso en reuniones o incluso en las aulas, como hay un porcentaje significativo de gente que piensa que es algo diferente a la violencia de género y que incluso, como hemos visto estos últimos días, la propia conceptualización genera también algún tipo de desorientación, ¿no? Porque si se conceptualiza la idea de violencia vicaria sobre esa violencia dentro del contexto de la violencia de género dirigida hacia los niños y niñas para hacerle daño a la madre, especialmente con agresiones graves o el homicidio, pues cuando se asesina también a la madre no se supone que se cumple ese criterio de hacer daño a ella, pero se sigue llamando violencia vicaria. Todo eso está generando una confusión que yo creo que no necesitamos y que puede perjudicar a la toma de conciencia, que es el factor más importante que necesitamos para posicionarnos ante la violencia y ante todo lo que da lugar a la violencia. Por lo tanto, entendiendo el concepto, creo que en cualquier caso debe de acompañarse de la referencia a la violencia de género, por ejemplo, hablar de violencia de género vicaria o violencia machista vicaria, para que nunca perdamos esa referencia y luego utilizarla pues correctamente, porque cuando no se produce ese daño añadido a la madre, pues no estaríamos ante ese concepto. Entonces, integrarlo de una manera más armónica y tener cuidado para un uso inadecuado que pueda generar confusión. Si nos centramos en las cifras, 2024 puede convertirse en el año con más casos de violencia vicaria en España, en toda la serie histórica. En concreto, ya son 7 los niños presuntamente asesinados por su padre en 2024 y 57 desde el año 2013, cuando se empezaron a recabar estos datos. ¿Por qué están aumentando tanto los casos, señor Lorente? Pues cuando hablamos de violencia de género, yo siempre destaco que son 4 factores fundamentales, ¿no? El primero esencial, el más importante, el que está siempre presente, el factor estructural, la violencia machista que produce el machismo, que es la referencia de nuestra cultura, de nuestra organización social y de nuestras dinámicas. El machismo está presente con su violencia. Eso siempre está ahí, ¿no? Luego hay otros factores que en algunos momentos pueden incidir más. Especialmente lo hemos destacado en diferentes ocasiones, es el factor estacional, porque hay una concentración de homicidios en los meses de julio y agosto, fundamentalmente, hacia alrededor del verano, por el cambio y la modificación de las dinámicas de las relaciones de pareja y familiares, algo que sucede también con una pequeña menor intensidad en el resultado en términos de homicidios, pero también ocurre bajo la misma situación, esa alteración de las dinámicas en Navidad, meses de diciembre y enero. Luego es un factor a tener en cuenta para valorar el riesgo adecuadamente en esas circunstancias. Y luego hay otros 2 factores que son importantes. Uno de ellos es el factor denominado efecto imitación, efecto llamada, que es un refuerzo, que es el aprendizaje o el refuerzo que hace un hombre que ya está pensando
no es que surja la violencia al ver un caso de violencia, sino que ya está pensando en llevar a cabo esa agresión contra su mujer o contra sus hijos o hijas, y cuando ve que otro lo ha hecho, pues él se refuerza, se afirma en esa decisión y sigue adelante. No es un factor que influya en todos los casos, no es un factor que influya siempre mucho en todos los casos que influye, sino que es un factor más que como tal tenemos que considerar como factor de riesgo. Y los datos nos indican, porque por ejemplo tenemos uno que fue muy gráfico en febrero de 2017, cuando un español asesinó a sus 2 hijos en Alemania, en Aurich, y previamente había amenazado a la mujer y a la familia con que iba a hacer lo que hizo José Bretón. Es decir, los asesinos aprenden de otros asesinos porque es algo humano, es decir, no es que sea un problema de la violencia, sino que es una característica de la conducta humana, y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta como factor de riesgo, ¿no? Y otro factor que está influyendo mucho, yo creo que ahora mismo, junto con la posible influencia de otros casos previos, que creo que está presente en estas últimas semanas, creo que lo que más está influyendo para esta evolución tan diferente respecto a otros años es el negacionismo de la violencia de género, ¿no? Esa actitud no solo ya social, mediática, que a veces hemos visto y hemos escuchado en alguna ocasión, sino esa posición institucional desde el Congreso, desde los órganos de las comunidades autónomas, hablando de que la violencia de género no existe, haciendo que haya un 20%, como recoge el barómetro del Centro Reina Sofía, de chavales y chavalas, fundamentalmente chicos de 15 a 24 años, que piensan que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico, viendo incluso cómo se dice desde esas posiciones que los hombres somos víctimas de todo lo que está pasando, incluso como se dice, como dijo la presidenta Díaz Ayuso, de que se está criminalizando a los hombres. Bueno, pues todo eso no solo es una manifestación aislada, sino que en el barómetro del CIS de enero se recogió en el informe que se hizo que el 44,1% de los hombres piensan que son víctimas de las políticas de igualdad. Bueno, pues ante ese clima que alimenta la situación estructural, que hace entender que lo que está ocurriendo es un ataque a los hombres que ya están en la violencia, aquellos que deciden usar la violencia para alcanzar sus objetivos, se están sintiendo legitimados para usar la violencia. Claro, es algo lógico. Imagínese que alguien que le gusta correr con el coche en carretera, le dicen que la velocidad no tiene impacto en los accidentes, que suelen ser los despistes o el mal estado de las vías, o porque el coche está en condiciones inadecuadas, ¿no? Y entonces le dicen, no, puedes correr porque esto no es un problema, y encima te voy a quitar los radares, voy a quitar situaciones que limiten o que te puedan multar, ¿no? Que es lo que está pasando cuando desde instituciones autonómicas, los gobiernos autonómicos están quitando en algunas comunidades gobernadas por el PP y Vox, están quitando los recursos para igualdad, están suprimiendo las consejerías de igualdad, están suprimiendo en ayuntamientos las concejalías de igualdad, están cambiando los teléfonos que eran de información sobre violencia de género para ponerlos sobre información contra la violencia intrafamiliar. Todo eso está generando confianza en el agresor, que se siente de alguna manera entendido y al mismo tiempo facilitado en su conducta, puesto que hay menos recursos para actuar contra ella, y al mismo tiempo está generando desconfianza en las víctimas y en sus entornos. Por lo tanto, lo que está pasando ahora es la consecuencia de lo que ya pasaba el año pasado. El año pasado hubo un incremento en el número de mujeres asesinadas del 14,8%. Luego, no es una cuestión individual aislada, sino que hay un clima social, general, amplio, en el que la violencia contra las mujeres está aumentando tanto en la parte material como en la parte simbólica, ¿no? En todo lo que acompaña a toda esta posición. Un poco al hilo de lo que usted está diciendo ahora, ante esas cifras, ¿no?, de violencia vicaria y también de violencia de género, una decena de organizaciones se han unido en la Coordinadora Estatal para la erradicación de la violencia vicaria y la violencia de género, y han pedido que se cumplan las leyes de manera urgente y que se deje de mirar hacia otro lado tras los fallos en los sistemas de protección. Estamos haciendo las cosas mal, por lo que usted nos cuenta, porque los casos siguen aumentando. ¿Hacia qué dirección deberíamos girar para que esto se reduzca y esta lacra social empiece a reducirse en nuestro país? También, ahora hablaremos, le preguntaré también por los medios de comunicación, pero en este momento, ¿considera que son suficientes los sistemas de protección que hay? ¿Qué está fallando? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones importantes, ¿no? Una es no reducir
la violencia de género con los casos conocidos de violencia de género, porque representan una minoría, el 20%, el 25%. La violencia de género es un problema social y tenemos que entenderlo como tal. No solo un problema social cuando es conocido a través de la denuncia, porque ese es uno de los problemas que estamos teniendo, ¿no? Ponemos el foco solo en los casos denunciados para que se pueda actuar, para que se pueda proteger a los niños o a las niñas, para que se puedan poner medidas de atención o de asistencia, de ayuda, para poder, recuperar, sacar a la mujer y a la familia de esa situación de violencia, y eso es insuficiente. Yo creo que es muy importante entender que la violencia es toda la violencia, no solo la violencia denunciada, y a partir de ahí entender que uno de los objetivos principales es reforzar la respuesta, y para reforzar la respuesta no tenemos que preguntarnos en qué falla en cada uno de los casos, porque eso es una trampa. Siempre vamos a encontrar algo para decir, este es el problema. No es verdad, el problema no ha sido ese. El problema no es el sistema, es la sociedad que tiene un sistema deficiente, no el fallo puntual del sistema. ¿Por qué? Porque entonces creemos que lo estamos haciendo bien y que tenemos la situación resuelta, cuando, como muy bien indicaba y como muy bien lleva a cabo en la reivindicación de esta plataforma, es tratar de poner de relieve que el sistema es en sí mismo deficiente, porque la sociedad machista tiene y ha desarrollado un sistema deficiente. Tenemos que seguir avanzando en el cambio social y en la exigencia social para que el sistema en sí sea mejor, sea mejorable, porque lo que no se puede hacer es tener un sistema que dice que se suspende el régimen de visitas cuando hay violencia de género, y al mismo tiempo el propio sistema dice que, no obstante, con una resolución motivada por parte del juez o la jueza, se podrá establecer ese régimen de visitas cuando hay acuerdo entre las partes, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema, que es una sociedad desigual, donde el acuerdo entre las partes está cargado de trampas porque surge de una posición desigual, pues ahí tenemos el problema para luego no aplicarlo adecuadamente. Luego, la respuesta en términos de protección y de atención fundamental, pero la otra parte, para mí esencial, es la prevención con todas las medidas de concienciación y educación, y la detección, es decir, detectar los casos existentes allí donde están las mujeres, que es fundamentalmente en el ámbito sanitario, que acuden un 20% más como consecuencia del impacto que tiene en la salud esta situación de violencia, según recoge incluso los estudios de la propia OMS. Le hacía yo referencia a los medios de comunicación. Es un tema complicado y también me gustaría saber su opinión. ¿Los medios lo están haciendo bien, mal o regular? Pues yo creo que el tema es sencillo, es simple. Es como si nos preguntamos si la medicina lo está haciendo bien, si la justicia lo está haciendo bien, o cualquier otro cuerpo profesional ante la violencia de género. Ninguno lo está haciendo bien, del todo, nadie lo está haciendo bien. Hay gente que lo hace muy bien y hay gente que lo hace muy mal, pero si analizamos el papel de los medios, el papel de la medicina, el papel de la justicia, el papel de la policía, no lo estamos haciendo bien, porque el sistema no tiene las condiciones ni los elementos para que se haga bien. Entonces, el papel de los medios es fundamental, es la única forma de hacer llegar a la sociedad lo que está sucediendo para que la sociedad se posicione, y por lo tanto es muy importante cómo se transmite lo que está sucediendo para que la sociedad se posicione en un sentido o en otro. Entonces, el primer problema es que hablamos de violencia de género cuando asesinan a alguien, a una mujer, a un niño o a una niña, mientras no se suele hablar de violencia de género en los medios. ¿Y qué pasa con esta situación? Pues que se está reforzando el mito que existe, que ya existe un mito cultural que explica la violencia de género perfectamente sin necesidad de hacer ningún estudio de análisis, y es que esta violencia se produce como consecuencia de hombres que actúan bajo los efectos del alcohol, las drogas o algún trastorno mental. Luego, si no se habla nunca de violencia, no se habla de la violencia no mortal, de toda la estrategia de control, de dominio, toda la cosificación, todo el aislamiento que sufren las mujeres como consecuencia de estos maltratadores, toda esta minimización, banalización, justificación que se hace a través del negacionismo, si no se habla de eso y de pronto hablamos de un homicidio, de repente lo primero que le viene a la gente es que estaba loco, estaba borracho o estaba drogado. Porque de no existir nada a existir una situación tan terrible como es el homicidio, pues lo más directo, el cortocircuito, es a favor de los mitos que ya existen. Que no es que tengamos que crear un mito o una explicación, sino que ya existe ese mito. Y luego, muy importante, el abordaje dirigido fundamentalmente a la crítica hacia el agresor y hacia la responsabilidad del agresor. No es una mujer es asesinada, sino un hombre asesina. No es una niña ha sido asesinada, sino un padre asesina a sus dos hijos. Ese énfasis y luego el tratar de utilizar la violencia
que se ha producido como un elemento de concienciación a través de la información, creo que es fundamental. Aquí en España el debate existió con el terrorismo, ¿no? Y se dijo, recuerdo una frase muy gráfica, que se decía: no se puede ser neutral ante el terrorismo. Se tiene que ser imparcial desde el punto de vista periodístico, pero no neutral. Tenemos que partir de base de dónde estamos y contra quién estamos actuando. Y a partir de ahí dar la información de manera imparcial, pero no neutral. Y yo creo que eso es muy importante. Por último, señor Lorente, también me gustaría abordar un tema que, aunque ha hecho usted referencia a esa prevención, hay que insistir también en el entorno más cercano, familiar, en el núcleo familiar, sino en el resto de la familia, amigos, etcétera. Si se puede detectar o se puede intuir que está ocurriendo algo, hay que ayudar a esas personas, hay que llamar al 016, que para eso está ese teléfono también de ayuda. Hay que remarcar mucho, como usted decía, esa prevención. Sí, es fundamental, es esencial. Es decir, el mensaje es que hay que actuar. La denuncia hay que manejarla con prudencia, porque se puede volver en contra, en el sentido de que la víctima niega lo que dice el familiar, el vecino o la persona cercana, y al final se vuelve más desconfianza y se aparta más de ellas, de esas personas, porque el agresor sigue una estrategia. Se habla de un alejamiento de las fuentes de apoyo externos. Es lo primero que hace un agresor, no golpear, sino alejar de las fuentes de apoyo externos. ¿Quiénes son las fuentes de apoyo externos? Pues la familia, las amistades y el trabajo. Entonces, en el caso del Prat de Llobregat, lo tenemos muy gráfico, una persona que vivía en un barrio donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo se saludaba, pero esta familia era especial, nunca hablaba, nunca se saludaba, nunca se relacionaba. Bueno, eso es una situación típica, síntoma, ¿no?, de aislamiento. Uh-huh. Claro, un típico de aislamiento de esa familia. Al mismo tiempo, es muy importante entender que la inmensa mayoría de los casos más graves, es decir, de homicidios, no hay denuncia previa. Es decir, la denuncia previa no puede ser un factor para decir, ahora me lo creo, porque es que en el 80% de los casos de mujeres asesinadas no hay denuncia previa. Y en el 71% de los casos donde los niños o las niñas son asesinadas, no hay denuncia previa. Luego, no es un factor que nos debe llevar a darle credibilidad o realidad o gravedad a los hechos, sino que es un factor que demuestra claramente cómo el peso de la construcción cultural es tan intenso y tan marcado que incluso en los casos más graves que terminan con homicidio, ni siquiera hay denuncia previa. Entonces, eso que nos está diciendo que el esfuerzo tiene que ir hacia esa prevención y hacia esa detección. A veces los entornos no saben gestionar porque forman parte de la misma referencia cultural que lleva a normalizar, a banalizar, a minimizar la violencia que sufren las mujeres. Por eso insisto en que es muy importante la detección profesional por parte de quienes sí tienen elementos, si tienen criterios, si tienen recursos para poder hacer esa detección y luego canalizar la respuesta, puesto que no se trata solo de detectar y denunciar. Eso no funciona, no está funcionando, llevamos 20 años bajo ese esquema, sino atender y después, cuando la mujer esté recuperada, cuando la mujer se sienta protegida, cuando la mujer se sienta segura, actuar con la denuncia, pero no como primer requisito ni como primer paso. Entonces, esa detección en lo sanitario, en lo social y la prevención a nivel social con la concienciación, con las campañas y con la educación, creo que es fundamental para cambiar esta realidad que es la que conduce a la violencia contra las mujeres y también contra los niños y niñas que son hijos de estas mujeres. Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada y, como hemos dicho al principio, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, encantado. El análisis del profesor Lorente pone de relieve la complejidad y la urgencia de abordar la violencia de género y la violencia vicaria en España. Él destaca la necesidad de clarificar los conceptos, de fortalecer la respuesta institucional y de promover una mayor conciencia social para enfrentar este problema de manera eficaz y significativa. También insiste en la necesidad de una detección profesional y una respuesta integral que no se limite solo a la denuncia, sino que incluya medidas de protección y de apoyo a las víctimas. Recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en nuestra web plazaaldia.es. También lo pueden hacer a través de todas las plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast también los tienen disponibles en la web plazapodcast.es. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn, donde también pueden dejarnos todos sus comentarios.
Plaza Podcast.